Mi hija me dijo una vez: de ahora en adelante yo decido cuándo hablamos o nos vemos. Deja de perseguirme. Y sinceramente, tú nunca estuviste y nunca estarás ni cerca de mi nivel. Esas fueron sus palabras exactas. No las gritó. No levantó la voz. Las dijo con una calma helada, mirándome directo a los ojos, mientras el sol de marzo entraba por la ventana del salón de mi propia casa. Y cada sílaba que salió de su boca me partió en dos. Me quedé ahí parada, con las manos todavía húmedas de lavar los platos que ella ni siquiera había tocado. Había preparado su comida favorita, esa que le hacía cuando era niña y volvía triste del colegio. Lentejas con chorizo, arroz blanco, ensalada fresca. Puse la mesa como si fuera domingo de fiesta. Hasta compré flores para el centro. Gasté $20 en esas flores. $20 que me dolieron en el bolsillo, pero que pagué con gusto porque pensé que tal vez, solo tal vez, si todo estaba bonito ella se quedaría un rato más. Que me miraría como antes. Que conversaríamos como madre e hija. Pero Ángela apenas probó la comida. Revisó su teléfono todo el tiempo, contestó mensajes, subió una foto a sus redes sociales donde aparecía sonriendo en un restaurante elegante del centro. Un restaurante donde el plato más barato cuesta $50. Y ahí estaba ella, radiante, con su vestido color crema y su collar de perlas, brindando con una copa de vino que seguramente valía más que toda mi despensa de la semana. Subió esa foto mientras estaba sentada en mi mesa, en mi humilde comedor, frente al plato que yo había preparado con tanto amor y que ella apenas tocó. Cuando terminó de comer, o mejor dicho, cuando terminó de fingir que comía, se levantó sin recoger su plato. Ni siquiera me preguntó si necesitaba ayuda. Solo se paró, se acomodó el cabello y me miró de arriba abajo como si recién en ese momento se diera cuenta de dónde estaba, de quién era yo. Y entonces dijo esas cosas que ahora no puedo sacar de mi cabeza ni aunque quisiera. Que yo era de otra época. Que no entendía su mundo. Que me conformaba con poco porque nunca tuve ambición. Que vivía en una casa vieja que daba vergüenza. Que mis amigas eran simples. Que mi forma de vestir era anticuada. Que todo en mí le recordaba una vida que ella había dejado atrás y a la que jamás pensaba volver. No grité. No lloré. No le reclamé nada. Solo asentí despacio, como si estuviera de acuerdo, como si todo lo que me estaba diciendo no me estuviera destrozando por dentro. La acompañé hasta la puerta. Le di un beso en la mejilla que ella recibió con indiferencia. Y cuando cerré esa puerta, me quedé del otro lado, apoyada contra la madera, sintiendo como el silencio de mi casa me tragaba entera. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en el sillón de la sala, mirando la mesa todavía puesta, los platos sucios, las flores que ya empezaban a marchitarse. Pensé en todo lo que había hecho por ella. En las noches sin dormir cuando era bebé. En los trabajos extra que tomé para pagarle la universidad. En las veces que me salté comidas para que a ella no le faltara nada. En cómo vendí las pocas joyas que tenía de mi madre para darle el enganche de su primer auto. Un auto que ahora ni siquiera usa porque dice que es demasiado modesto para su imagen. Me levanté y caminé hasta mi habitación. Abrí el cajón donde guardo las fotos viejas. Ahí estaba ella, mi Ángela, con 5 años, abrazándome fuerte después de su primer día de clases. Estaba ahí con 10 años, soplando las velas de su cumpleaños mientras yo la miraba con todo el amor del mundo. Estaba ahí con 15, llorando en mis brazos porque un chico le había roto el corazón. Y yo, siempre yo, sosteniéndola, limpiándole las lágrimas, diciéndole que todo iba a estar bien. ¿En qué momento dejé de ser suficiente para ella? ¿En qué momento me convertí en alguien de quien había que avergonzarse? Traté de recordar cuándo empezó todo esto. Tal vez fue cuando conoció a Rodrigo, su esposo. Ese hombre con trajes caros y modales perfectos que me saluda con cortesía, pero me mira como si yo fuera parte del mobiliario. O tal vez fue antes, cuando consiguió ese trabajo en la empresa de publicidad y empezó a codearse con gente que vive en otro mundo. Un mundo donde yo no tengo lugar. Los días siguientes fueron extraños. Seguí con mi rutina como siempre. Me levanté temprano, preparé mi café, regué las plantas del jardín, fui al mercado. Pero todo se sentía diferente. Había un peso en el pecho que no se iba. Una tristeza que me acompañaba incluso cuando trataba de distraerme con la televisión o con las llamadas de mis amigas. Marta me llamó para invitarme a su casa,
pero le dije que no me sentía bien. No era mentira. No me sentía bien. Me sentía rota. Esperé que Ángela me llamara. Tal vez para disculparse. Tal vez para decirme que había sido un mal día y que no lo había dicho en serio. Pero pasaron 2 días y nada. Pasaron 3, 4, una semana completa y mi teléfono seguía en silencio. Revisaba mis mensajes cada hora. Miraba mi lista de llamadas perdidas esperando ver su nombre. Pero no había nada. Absolutamente nada. Entonces empecé a ver sus redes sociales. Sé que no debía hacerlo, pero no pude evitarlo. Ahí estaba ella, viviendo su vida perfecta. Fotos en restaurantes elegantes. Viajes a la playa con su esposo. Reuniones con amigas en cafeterías de moda. Selfies en su oficina con esa sonrisa radiante que antes me regalaba a mí. Y en ninguna de esas fotos, en ninguno de esos momentos felices, aparecía yo. Era como si yo no existiera. Como si nunca hubiera existido. Una tarde, 2 semanas después de aquella conversación terrible, estaba yo ordenando el closet cuando encontré una caja vieja. Adentro había cartas que Ángela me escribió cuando era adolescente. Cartas donde me decía que yo era su heroína. Que cuando fuera grande quería ser como yo. Fuerte, valiente, trabajadora. Me senté en el suelo y leí cada una de esas cartas con las lágrimas corriéndome por la cara. ¿Qué había pasado con esa niña? ¿Dónde estaba esa Ángela que me amaba incondicionalmente? Y entonces entendí algo que me dolió todavía más que todo lo que me había dicho. Esto no era un arrebato. No era un mal momento. Esto era intencional. Ángela había decidido borrarme de su vida. Había decidido que yo era un problema para la imagen que quería proyectar. Que mi existencia humilde y sencilla manchaba su éxito brillante. Que una madre de 68 años que vive en una casa modesta y usa ropa del mercado no encajaba con sus fotos de Instagram ni con sus cenas de negocios. Me quedé ahí sentada en el suelo de mi habitación, rodeada de recuerdos, y sentí algo que nunca antes había sentido con respecto a mi hija. Sentí que la había perdido. No a la muerte, no a la distancia, sino a algo mucho peor. A la indiferencia. Al desprecio. A esa frialdad calculada de quien te mira y decide que no vales la pena. Esa noche tomé una decisión. No iba a seguir persiguiéndola. No iba a seguir rogando por su atención. No iba a seguir preparando comidas que no comería ni comprando flores que no vería. Si ella quería distancia, yo le daría distancia. Si ella quería silencio, yo le daría silencio. Pero no porque me hubiera rendido, sino porque algo dentro de mí había cambiado. Algo se había roto, sí, pero también algo se había despertado. Apagué mi teléfono esa noche. Lo guardé en el cajón de la mesita de noche. Y por primera vez en 2 semanas, dormí profundo. Al día siguiente desperté con una claridad extraña. Como si el sueño hubiera limpiado algo dentro de mí. Me preparé mi café como siempre, me senté en el pequeño balcón que da al jardín y empecé a recordar. No quería hacerlo, pero los recuerdos llegaron solos, uno tras otro, como piezas de un rompecabezas que finalmente empezaba a tener sentido. Recordé el cumpleaños de Ángela del año pasado. Ella cumplió 32 años y yo le pregunté con semanas de anticipación si podía hacerle una cena en mi casa. Me dijo que sí, que le encantaría. Pasé días planeando todo. Compré los ingredientes más frescos que pude encontrar. Limpié la casa de arriba abajo. Hasta mandé a arreglar la silla del comedor que estaba un poco floja. Preparé su pastel favorito, ese de 3 leches que le hacía desde niña. Gasté casi $40 en los ingredientes porque quería que quedara perfecto. Puse velas nuevas, compré servilletas bonitas, hasta estrené un mantel que había guardado para ocasiones especiales. Pero Ángela nunca llegó. Me llamó 2 horas después de la hora acordada. 2 horas en las que yo estuve sentada en esa mesa, mirando el reloj, revisando mi teléfono, preguntándome si había entendido mal el día o la hora. Cuando finalmente llamó, su voz sonaba ligera, despreocupada. Me dijo que lo sentía mucho, pero que había surgido algo en el trabajo. Una reunión importante que no podía cancelar. Yo le dije que no había problema. Que lo entendía. Que podíamos dejarlo para otro día. Ella me dijo que sí, que pronto nos veríamos. Colgué el teléfono y me quedé mirando esa mesa llena de comida que nadie iba a comer.
El pastel con sus velas sin encender. Las flores que había cortado del jardín. Al día siguiente vi en sus redes sociales que sí había tenido una reunión. Pero no de trabajo. Estaba en un restaurante elegante con sus amigas, celebrando su cumpleaños con copas de champán y un pastel que seguramente costó más de $100. En las fotos se veía radiante, feliz, rodeada de gente que reía con ella. Y yo no estaba ahí. Ni siquiera me había mencionado. En ese momento pensé que tal vez yo estaba exagerando. Que tal vez de verdad había tenido que cancelar y después sus amigas la sorprendieron. Que tal vez no era intencional. Pero ahora, sentada en mi balcón con el café en las manos, empezaba a ver las cosas diferentes. Recordé también el Día de las Madres de hace 6 meses. Ese día esperé todo el día una llamada suya. Una visita. Un mensaje aunque fuera. Pero no llegó nada. Absolutamente nada. Yo me quedé en casa, viendo la televisión, tratando de no sentirme mal, tratando de no pensar que mi única hija se había olvidado de mí en un día como ese. A las 9 de la noche, finalmente me mandó un mensaje. Decía: perdón mamá, el día se me fue volando, feliz día, te quiero. Así, sin signos de puntuación, sin mayúsculas, como quien manda un mensaje rápido entre reunión y reunión. Como quien cumple con una obligación incómoda. Y yo le respondí: gracias mi amor, que tengas buena noche. Como si no me doliera. Como si no hubiera pasado todo el día esperándola. Pero esa misma noche, revisando sus redes sociales porque ya se me había vuelto un hábito doloroso, vi que había estado todo el día en un spa con Rodrigo. Fotos de masajes, de tratamientos faciales, de una comida en un restaurante con vista al mar. Había tenido tiempo para todo eso, pero no para llamar a su madre. Empecé a contar. A recordar cada vez que había pasado algo así. Y mientras más recordaba, más claro se volvía todo. La Navidad del año anterior me dijo que iban a viajar a casa de los padres de Rodrigo. Que no podían estar conmigo porque los pasajes ya estaban comprados y era un compromiso que no podían romper. Yo lo entendí. Pasé la Navidad sola, con la radio puesta para no sentir tanto el silencio, comiendo las sobras de la cena que había preparado con la esperanza de que tal vez cambiaran de opinión. Pero después me enteré por Marta, que tiene una sobrina que trabaja con Ángela, que no habían viajado a ningún lado. Que habían hecho una fiesta en su departamento. Una fiesta elegante con sus amigos de la oficina y sus vecinos del edificio donde viven. Una fiesta de la que yo, por supuesto, no fui invitada. Cuando le pregunté semanas después cómo había estado el viaje, me contó detalles inventados. Que si la casa de los suegros era hermosa, que si habían comido pavó, que si hacía frío. Mintió mirándome a los ojos. Y yo, como siempre, le creí. También recordé aquella vez que le pedí que me acompañara al médico. Tenía que hacerme unos estudios del corazón porque había estado sintiendo palpitaciones extrañas. Le dije que tenía miedo de ir sola, que los resultados me ponían nerviosa. Ella me dijo que por supuesto, que contara con ella. El día de la cita me levanté temprano, me arreglé, esperé en la sala con mi bolso listo. La cita era a las 10 de la mañana. A las 9:30 me mandó un mensaje. Mamá, perdón, no voy a poder, surgió algo urgente en la oficina, pero tú puedes sola, eres fuerte, después me cuentas cómo te fue. Fui sola. Me senté sola en esa sala de espera fría. Entré sola a que me hicieran los estudios. Y cuando el doctor me dio los resultados y me dijo que todo estaba bien, que solo era estrés, no tuve con quien celebrar ese alivio. Volví a mi casa sola, en el autobús, cargando los papeles del hospital. Ángela me llamó 3 días después preguntándome qué había dicho el doctor. 3 días. Como si no hubiera sido importante. Como si yo no hubiera necesitado que alguien me sostuviera la mano ese día. Y había más. Muchas más. Pequeñas cosas que en su momento parecían normales pero que ahora, vistas todas juntas, formaban un patrón claro. Las veces que me decía que iría a visitarme el domingo y cancelaba a última hora. Las veces que yo le cocinaba algo especial y me decía que ya había comido. Las veces que le mandaba mensajes y me respondía días después con un escueto perdón, no había visto el mensaje. Las veces que le contaba algo importante para mí y ella cambiaba el tema a los 2 minutos. Las veces que le mostraba fotos de cuando era niña y ella miraba su teléfono con cara de aburrimiento. Las veces que yo mencionaba a mis amigas y ella ponía los ojos en blanco como si mi vida fuera irrelevante.
Las veces que yo le preguntaba por su trabajo y me contestaba con monosílabos, como si yo no fuera capaz de entender su mundo. Me di cuenta de que llevaba años justificándola, diciéndome a mí misma que estaba ocupada, que su trabajo era demandante, que su vida era complicada, que el matrimonio requería tiempo y atención, que yo no podía ser egoísta y exigir que estuviera pendiente de mí todo el tiempo. Pero la verdad era otra. La verdad era que Ángela me había estado borrando poco a poco de su vida. Había estado construyendo una nueva existencia donde yo no tenía lugar. Y lo había hecho con tanta habilidad que yo misma había terminado creyendo que el problema era mío, que yo esperaba demasiado, que yo era demasiado necesitada. Me levanté del balcón y entré a la casa. Fui hasta el librero de la sala y saqué el álbum de fotos familiar. Lo abrí en la mesa del comedor y empecé a pasar las páginas despacio. Ahí estábamos las dos en cada momento importante de su vida. Su primer día de escuela. Yo llevándola de la mano, ella con su uniforme nuevo y su mochila enorme. Su graduación de primaria. Yo aplaudiendo en primera fila, con el orgullo pintado en la cara. Su fiesta de 15 años. Yo con ese vestido verde que me compré en oferta y que usé tantas veces porque no tenía dinero para otro. Su graduación universitaria. Yo llorando de emoción mientras ella recibía su diploma. El día de su boda. Yo ayudándola a ponerse el vestido, arreglándole el velo, diciéndole lo hermosa que se veía. En todas esas fotos yo estaba ahí. Siempre ahí. Pero ahora, si alguien viera las redes sociales de Ángela, si alguien viera su vida actual, pensaría que ella no tiene madre. Pensaría que llegó a donde está sola. Que construyó su éxito sin ayuda de nadie. Y tal vez eso era exactamente lo que ella quería que pensaran. Cerré el álbum y lo guardé de nuevo en el librero. Me quedé parada ahí en medio de la sala, sintiendo como todo ese peso de recuerdos se acomodaba en mi pecho. Ya no era solo tristeza. Era algo más profundo. Era desilusión. Era rabia contenida. Era el dolor de entender que tu propia hija te ve como un error del pasado que hay que esconder. Pero también era otra cosa. Era claridad. Por primera vez en mucho tiempo, veía las cosas como realmente eran. Sin excusas. Sin justificaciones. Sin ese velo de esperanza que me hacía creer que todo iba a mejorar algún día. Pasaron varios días en los que no hice más que pensar. No llamé a nadie. No salí de casa más que para lo necesario. Me quedé ahí, en mi pequeño mundo, procesando todo lo que había entendido. Y con cada hora que pasaba, algo dentro de mí se iba transformando. Ya no era solo dolor. Era aceptación. Aceptación de que mi hija había tomado una decisión. De que me había borrado de su vida de forma consciente y deliberada. De que cada cancelación, cada mentira, cada olvido, no habían sido accidentes ni coincidencias. Habían sido elecciones. Me senté una mañana en la mesa de la cocina con una taza de té caliente entre las manos. Afuera llovía despacio. El sonido del agua contra las ventanas era lo único que rompía el silencio de la casa. Y en ese silencio, finalmente, dejé de pelear contra la verdad. Mi hija se avergonzaba de mí. Lo había sabido siempre, en algún lugar profundo que no quería escuchar. Pero ahora lo veía con una claridad que dolía y aliviaba al mismo tiempo. Ella no me quería cerca porque yo representaba todo lo que ella había dejado atrás. La pobreza. La sencillez. La vida sin glamour. Yo era la evidencia viva de que ella no había nacido en una cuna de oro. De que su ropa cara y su departamento lujoso y su auto del año no eran herencia familiar sino construcción propia. Y en lugar de sentirse orgullosa de eso, en lugar de honrar el camino que había recorrido, había decidido que era mejor fingir que ese camino nunca existió. Que yo nunca existí. Me levanté de la mesa y caminé hasta el espejo del pasillo. Me miré fijamente. Vi a una mujer de 68 años con arrugas que contaban historias. Con manos gastadas de trabajar. Con ojos cansados pero todavía vivos. Vi a una mujer que había dado todo por su hija y que ahora estaba sola. Pero también vi algo más. Vi a una mujer que seguía de pie. Que no se había derrumbado a pesar de todo. Que todavía tenía fuerzas aunque no supiera muy bien para qué. Y en ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a seguir rogando. No iba a seguir esperando. No iba a seguir justificando lo injustificable.
Si Ángela quería distancia, yo le daría más distancia de la que ella podía imaginar. Si ella quería silencio, yo le daría un silencio tan profundo que lo sentiría en los huesos. Pero no por despecho, no por venganza, sino porque finalmente había entendido algo fundamental. Yo no podía seguir mendigando amor donde claramente no lo había. No podía seguir sacrificándome por alguien que no valoraba esos sacrificios. No podía seguir viviendo en función de una hija que había decidido que yo no era suficiente. Tenía que vivir para mí. Por primera vez en décadas, tenía que pensar en mí. Fui hasta mi habitación y saqué del cajón el teléfono que había apagado días atrás. Lo encendí y esperé a que cargara. Tenía 11 mensajes de Marta preguntando cómo estaba. 3 de Anita invitándome a su casa. 2 de números desconocidos que seguramente eran publicidad. Ninguno de Ángela. Ni uno solo. Y eso me confirmó todo. Ella no me extrañaba. No se preguntaba por qué no la había llamado. No le importaba mi silencio porque probablemente ni siquiera lo había notado. Pero yo sí lo había notado. Y esa era la diferencia. Contesté los mensajes de mis amigas con respuestas cortas y amables. Estoy bien, gracias por preocuparse. Les dije que había estado ocupada, que pronto las vería. No les conté nada de lo que estaba pasando porque todavía no tenía palabras para explicarlo. Después abrí el chat de Ángela. Nuestro último intercambio había sido hacía 3 semanas. Yo le había preguntado si estaba bien. Ella me había respondido horas después con un sí, todo bien. Y ahí había quedado. Empecé a escribir un mensaje. Luego lo borré. Empecé otro. También lo borré. ¿Qué podía decirle? ¿Qué me dolía? ¿Que no entendía por qué me trataba así? ¿Que merecía al menos una explicación? Pero al final no escribí nada. Cerré el chat y guardé el teléfono de nuevo. Las palabras no iban a cambiar nada. Nada de lo que yo dijera iba a hacerle entender lo que me había hecho. Y si ella no lo entendía por sí misma, entonces no había caso. Los días siguientes los pasé en una especie de calma extraña. No era felicidad, pero tampoco era la tristeza desesperada de antes. Era algo intermedio. Una aceptación tranquila de lo que era. Una rendición que no se sentía como derrota, sino como liberación. Empecé a hacer cosas para mí. Pequeñas cosas que había dejado de lado por estar siempre pendiente de Ángela. Regué mis plantas con más cuidado. Cociné los platos que a mí me gustaban aunque fueran simples. Me senté en el jardín a leer el libro que había comprado meses atrás y que todavía estaba sin abrir. Una tarde, mientras limpiaba la casa, encontré en el armario una caja con cosas viejas. Adentro había documentos, papeles del banco, recibos antiguos. Empecé a sacarlos para tirarlos cuando encontré algo que me detuvo en seco. Era una carta. O mejor dicho, un sobrecerrado que tenía mi nombre escrito con una letra que no reconocí de inmediato. Lo abrí con curiosidad. Adentro había una carta fechada hacía casi 4 años. La firma al final decía Julio Mesa. Julio Mesa. Ese nombre me sonaba vagamente familiar, pero no lograba ubicarlo. Empecé a leer la carta despacio. Decía que él era un abogado y que necesitaba hablar conmigo sobre un asunto importante relacionado con una herencia familiar. Dejaba su número de teléfono y me pedía que lo contactara lo antes posible. Me quedé mirando esa carta sin entender. ¿Una herencia? ¿De quién? ¿Y por qué nunca había visto esta carta antes? Entonces recordé. Hacía 4 años, Ángela vino a visitarme y se ofreció a organizar mis papeles. Dijo que mi armario era un desastre y que ella me ayudaría a ordenar todo. Yo acepté agradecida porque en ese entonces todavía creía que esos gestos eran de amor y no de control. Ella pasó toda una tarde sacando papeles, revisando documentos, guardando cosas en cajas. Yo estaba en la cocina preparando la cena mientras ella trabajaba. Cuando terminó, me dijo que ya estaba todo en orden, que había tirado lo que no servía y organizado el resto. ¿Habría visto esta carta? ¿La habría escondido a propósito? Sentí un escalofrío. No quería pensar eso de mi propia hija. Pero después de todo lo que había descubierto, después de todas las mentiras y las exclusiones, ya no estaba segura de nada. Miré la fecha de la carta otra vez. 4 años. Si había una herencia y yo nunca respondí, probablemente ya era demasiado tarde.
Probablemente el dinero o lo que fuera se había perdido o se lo habían dado a otra persona. Pero algo en mí necesitaba saber. Necesitaba entender qué era eso y por qué esa carta había terminado escondida en el fondo de una caja en mi armario. Busqué mi teléfono y marqué el número que aparecía en la carta. Sonó varias veces. Yo estaba a punto de colgar cuando alguien contestó. Buenos días, Bufete Mesa y Asociados. Tragué saliva. Buenos días. Mi nombre es Alma Florenza. Recibí una carta hace algunos años del abogado Julio Mesa y quisiera saber si todavía es posible hablar con él. Hubo una pausa al otro lado. Un momento, por favor. Me puso en espera. Esperé lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Mi corazón latía fuerte. No sabía qué esperar. No sabía si esto era importante o solo una pérdida de tiempo. Señora Florenza, escuché una voz masculina al teléfono. Habla Julio Mesa. He estado tratando de localizarla durante años. Durante años. Sentí que las piernas me temblaban. Me senté en la cama. Disculpe, abogado, acabo de encontrar su carta. No sabía que había tratado de contactarme. Su voz sonó sorprendida, pero también aliviada. Señora, esto es muy importante. Necesito que venga a mi oficina lo antes posible. Se trata de una herencia considerable que le corresponde y hay documentos que debe firmar. Pensé que no estaba interesada, pero si me está llamando ahora, todavía estamos a tiempo. Una herencia considerable. Las palabras flotaron en mi cabeza sin terminar de asentarse. Le pregunté de qué se trataba, de quién era esa herencia. Él me dijo que prefería explicarme todo en persona, que era un asunto delicado y complejo. Quedamos de vernos 2 días después en su oficina del centro. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en la cama con la carta todavía en las manos. ¿Qué significaba esto? ¿Y por qué tenía la horrible sensación de que Ángela sabía más de lo que yo imaginaba? Guardé la carta en mi bolso. No le dije nada a nadie, ni siquiera a mis amigas. Algo me decía que esto era importante, que esto podía cambiar las cosas. Y hasta que no supiera exactamente qué estaba pasando, prefería mantenerlo en secreto. Esa noche dormí intranquila. Soñé con papeles, con firmas, con cajas cerradas que se abrían solas. Me desperté varias veces sudando, con el corazón acelerado. Cuando finalmente amaneció, me levanté con una sensación extraña en el pecho. Como si algo grande estuviera por suceder. Como si mi vida, después de tanto dolor y tanta oscuridad, estuviera a punto de dar un giro que yo no esperaba. El día de la cita con el abogado me desperté más temprano que de costumbre. Me bañé con calma, me puse mi mejor vestido, ese color vino que había comprado en oferta hacía 2 años y que guardaba para ocasiones especiales. Me peiné cuidadosamente, me puse un poco de maquillaje. Quería verme presentable, digna. La oficina del abogado Julio Mesa estaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo pero bien cuidado. Tomé el autobús que me dejaba a 2 cuadras. Durante todo el trayecto, mi mente no paraba de dar vueltas. ¿De quién podía ser esa herencia? Mis padres habían muerto hacía décadas y no tenían nada que dejar. No tenía tíos ricos ni parientes lejanos con fortunas escondidas. Llegué 10 minutos antes de la hora acordada. La recepcionista, una mujer joven con lentes y sonrisa amable, me hizo pasar a una sala de espera pequeña pero cómoda. Me ofrecieron café. Acepté aunque mis manos ya temblaban de los nervios. A las 11 en punto exactas, la puerta de una oficina se abrió y salió un hombre de unos 50 años, alto, con cabello gris y traje oscuro. Extendió su mano hacia mí. Señora Florenza, soy Julio Mesa. Gracias por venir. Su apretón de manos fue firme pero cálido. Me invitó a pasar a su oficina. Era un espacio lleno de libreros con tomos de leyes, un escritorio de madera oscura, ventanas grandes que dejaban entrar la luz de la mañana. Me senté frente a él mientras él abría una carpeta gruesa llena de documentos. Señora Florenza, comenzó con voz seria, he estado tratando de localizarla desde hace 4 años. Envié esa carta a su domicilio. También traté de llamarla varias veces, pero el número que tenía registrado nunca contestaba. Me quedé en silencio. Él continuó. Se trata de la herencia de su hermano, Roberto Florenza. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Roberto. Mi hermano mayor.
Hacía más de 30 años que no sabía nada de él. La última vez que lo vi fue cuando yo tenía apenas 35 años. Él se había ido a trabajar al norte, a Estados Unidos, buscando mejores oportunidades. Me prometió que me escribiría, que me visitaría. Pero pasaron los años y nunca más supe de él. Yo pensé que me había olvidado, que había hecho su vida allá y había decidido cortar lazos con su pasado, conmigo, con nuestra familia humilde. Me dolió durante años, pero eventualmente dejé de esperarlo. Dejé de buscarlo. Asumí que ya no quería saber nada de mí. El abogado Mesa me miraba con comprensión, como si entendiera el shock en mi rostro. Su hermano Roberto falleció hace 5 años en Houston, Texas. No tuvo esposa ni hijos. En su testamento, dejó todo a su única hermana. A usted, señora Florenza. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Roberto había muerto. Hacía 5 años. Y yo no lo supe. No pude despedirme. No pude decirle que nunca dejé de pensar en él, que nunca dejé de preguntarme dónde estaba, cómo estaba. Lo siento mucho, dijo el abogado suavemente. Sé que esto debe ser muy difícil. No pude hablar. Solo asentí mientras trataba de secar mis lágrimas con un pañuelo que él me ofreció. Su hermano trabajó muy duro toda su vida. Tuvo varios negocios exitosos. Una cadena de restaurantes, inversiones en bienes raíces. Cuando murió, dejó un patrimonio considerable. Sacó varios documentos de la carpeta y los puso frente a mí. Yo los miraba sin poder enfocar bien, todavía procesando la noticia de que Roberto había muerto. El valor total de la herencia, después de impuestos y gastos legales, es de aproximadamente $1.200.000. Me quedé completamente inmóvil. Esas cifras no tenían sentido en mi cabeza. Repetí en voz baja, como si necesitara escucharme decirlo para creerlo. ¿$1.200.000? Sí, señora. Además de una propiedad en Houston que está valuada en $350.000. Si usted decide venderla, ese dinero también sería suyo. No podía respirar. Era demasiado. Todo era demasiado. Mi hermano, al que creí perdido, al que pensé que me había olvidado, me había dejado todo lo que tenía. Me había convertido en una mujer con más dinero del que jamás imaginé tener en toda mi vida. El abogado siguió explicando. Su hermano dejó instrucciones muy específicas en su testamento. Dejó cartas para usted también. Cartas que escribió antes de morir. Sacó un sobre grande de la carpeta. Tenía mi nombre escrito en la letra temblorosa de alguien que ya estaba muy enfermo. Tome su tiempo para leerlas. Mientras tanto, necesito que firme estos documentos para poder proceder con la transferencia de los fondos y la propiedad. Tomé el sobre con manos temblorosas. Lo sostuve contra mi pecho como si fuera lo más valioso del mundo. Porque lo era. Era lo último que me quedaba de mi hermano. Hay algo más que debe saber, dijo el abogado. Yo no solo intenté contactarla a usted. También contacté a su hija, Ángela Florenza. El mundo se detuvo. Sentí que la sangre se me congelaba en las venas. ¿Qué? El abogado asintió con gravedad. Sí. Cuando no pude localizarla a usted directamente, busqué a sus familiares cercanos. Encontré a su hija. Le envié una carta explicando la situación, pidiéndole que le diera el mensaje. También la llamé 2 veces. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi voz salió quebrada cuando pregunté. ¿Y ella qué dijo? Ella me dijo que le daría el mensaje. Me aseguró que usted se pondría en contacto conmigo. Eso fue hace 3 años y medio. Como nunca recibí respuesta suya, asumí que había decidido rechazar la herencia o que simplemente no estaba interesada. Pero mantuve el expediente abierto por si acaso. 3 años y medio. Ángela lo sabía desde hacía 3 años y medio. Y nunca me dijo nada. Nunca me pasó el mensaje. Dejó que ese dinero quedara ahí, esperando, mientras ella me trataba como basura. Mientras me decía que yo nunca llegaría a su nivel. ¿Señora Florenza? ¿Se encuentra bien? No. No estaba bien. Sentía que iba a vomitar. Sentía que todo mi cuerpo temblaba de rabia y de dolor. Todo tenía sentido ahora. La forma en que Ángela me había alejado. La forma en que me había hecho sentir inferior.
La carta escondida en mi armario. Ella sabía. Ella siempre lo supo. Y no solo eso. Ella había ocultado deliberadamente esa información. Me había robado 3 años y medio de esa herencia. 3 años y medio en los que yo seguí viviendo en mi casita humilde, contando cada dólar, preocupándome por llegar a fin de mes. Mientras ella vivía en su departamento lujoso. Con su ropa cara. Con sus vacaciones y sus restaurantes elegantes. Probablemente esperando que yo nunca me enterara. Probablemente esperando que pasara el tiempo suficiente para que la herencia quedara en el olvido o se complicara tanto legalmente que ya no valiera la pena reclamarla. El abogado me miraba con preocupación. Tómese su tiempo. Sé que es mucha información para procesar. Respiré profundo. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Traté de calmarme. Traté de pensar con claridad. ¿Necesita que regrese otro día para firmar los documentos? No, dije con voz firme. Firmo ahora. Quiero firmar todo ahora mismo. Él asintió y empezó a explicarme cada documento. Yo firmé todo lo que me puso enfrente. Certificados, autorizaciones, transferencias. Mi mano temblaba, pero mi determinación era firme. Cuando terminamos, casi 2 horas después, el abogado me explicó que el proceso de transferencia tomaría aproximadamente 2 semanas. Que el dinero se depositaría en la cuenta bancaria que yo proporcionara. Que la propiedad en Houston quedaba a mi nombre y podía decidir qué hacer con ella cuando estuviera lista. También me entregó las cartas de Roberto. Eran 5 sobres, cada uno marcado con un número. Me dijo que las leyera en orden, que Roberto había sido muy específico en eso. Salí de esa oficina en un estado de shock. Caminé por las calles del centro sin rumbo fijo durante casi 1 hora. Finalmente me senté en una banca de un parque pequeño. Saqué el primer sobre y lo abrí con manos temblorosas. La letra de Roberto era difícil de leer, pero pude descifrarla. Empezaba así. Mi querida hermanita Alma. Si estás leyendo esto es porque finalmente te encontraron. Perdóname por haber desaparecido de tu vida. No fue porque no te quisiera. Fue porque me avergonzaba de haber fracasado al principio. Cuando llegué a Estados Unidos, pasé años trabajando en lo que fuera. Lavando platos, limpiando pisos, cargando cajas. No quería que me vieras así. No quería decepcionarte. Pero nunca te olvidé. Todos los días pensaba en ti. En tu sonrisa. En cómo me cuidaste cuando éramos niños y mamá estaba enferma. Eras apenas una niña tú misma y ya eras tan fuerte. Trabajé duro para darte algo mejor. Para que cuando me fuera de este mundo, tú tuvieras todo lo que yo no pude darte mientras estuve vivo. Tú mereces ser feliz. Mereces vivir sin preocupaciones. Este dinero es tuyo. Úsalo bien. Vive la vida que siempre mereciste. Te amo. Hermanita. Siempre te amé. Roberto. Lloré ahí sentada en esa banca del parque. Lloré por mi hermano que nunca olvidó. Lloré por los años perdidos. Lloré por todo el amor que nunca pude devolverle. Pero también lloré de rabia. Porque Ángela me robó esto. Me robó el derecho de saber que mi hermano pensó en mí hasta el final. Me robó 3 años de tranquilidad económica. Me robó la dignidad de poder ayudarme a mí misma en lugar de seguir sintiéndome como una carga. Y en ese momento supe que esto no podía quedarse así. Volví a mi casa esa tarde con las cartas de Roberto guardadas en mi bolso como un tesoro secreto. No quería que nadie supiera todavía lo que había pasado. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar, para planear. Esa noche leí las otras 4 cartas. En cada una, Roberto me contaba pedazos de su vida que yo nunca conocí. Me hablaba de sus primeros años difíciles en Houston. De cómo conoció a un hombre llamado César Dainais que le dio trabajo en un restaurante y se convirtió en su mentor. De cómo, con los años, logró abrir su propio negocio. Me contaba que siempre quiso regresar a buscarme, pero tenía miedo de que yo lo rechazara por haberme abandonado tanto tiempo. Me decía que me amaba, que yo había sido la única familia verdadera que tuvo, que este dinero era su forma de pedirme perdón y de agradecerme por haber existido en su vida. Lloré con cada carta, pero entre las lágrimas, también empezó a crecer algo más. Una determinación fría. Una claridad absoluta sobre lo que tenía que hacer.
Al día siguiente fui al banco y abrí una cuenta nueva. Una cuenta que solo yo conocería. Le di los datos al abogado Mesa para que depositara ahí la herencia. Él me dijo que en 2 semanas estaría todo listo. 2 semanas. Tenía 2 semanas para prepararme. Pero primero necesitaba pruebas. Necesitaba estar completamente segura de lo que Ángela había hecho. No podía confrontarla solo con sospechas. Necesitaba evidencia clara e innegable. Llamé de nuevo a la oficina del abogado Mesa. Le expliqué mi situación. Le conté sobre la carta que había encontrado escondida en mi armario. Le pedí si podía darme copias de todos los intentos que él había hecho para contactarme. Registros de las cartas enviadas, de las llamadas hechas, de los mensajes dejados con Ángela. Él entendió de inmediato la gravedad de la situación. Me dijo que me prepararía un expediente completo con todas las pruebas. Fechas exactas, copias de correspondencia, registros telefónicos. Todo documentado. Perfecto, le dije. Lo necesito todo por escrito. Pasé los siguientes días en una calma extraña. Seguí con mi rutina normal. Salí al mercado, limpié la casa, regué mis plantas. Pero por dentro, mi mente trabajaba constantemente. Planeando, calculando, preparando cada detalle de lo que vendría. Una tarde, Marta vino a visitarme. Trajo pan dulce que había hecho esa mañana. Nos sentamos en la cocina a tomar café. Alma, me dijo con preocupación, te veo diferente. ¿Estás bien? Hace semanas que casi no sales, que apenas contestas los mensajes. Sonreí y le di una palmadita en la mano. Estoy bien, Marta. Solo he estado pensando mucho en mi vida, en las cosas que he dejado pasar. Ella asintió sin entender del todo, pero no presionó. Marta era así, respetuosa de los silencios ajenos. Hablamos de otras cosas. De sus nietos, de la vecina que se había peleado con su esposo, de la nueva panadería que abrieron en la esquina. Cuando se fue, volví a mi rutina silenciosa de planificación. 5 días después de mi visita al abogado, recibí un paquete por mensajería. Era el expediente que me había prometido. Lo abrí con manos temblorosas y empecé a revisar cada documento. Ahí estaba todo. La primera carta enviada a mi domicilio hacía 4 años. El recibo postal que probaba que había sido entregada. Los registros de 3 llamadas telefónicas hechas a mi número de casa, todas sin respuesta. Y luego, lo más importante. La carta enviada a Ángela hacía 3 años y medio. El recibo de entrega firmado por ella misma. Los registros de 2 llamadas telefónicas al número de Ángela. La primera duró 6 minutos. La segunda, 4 minutos. En los reportes del abogado, él había anotado el resumen de esas conversaciones. Primera llamada. Hablé con la señorita Ángela Florenza, hija de la beneficiaria. Le expliqué la situación de la herencia. Ella dijo que le daría el mensaje a su madre de inmediato. Segunda llamada. Hablé nuevamente con la señorita Ángela Florenza para confirmar si su madre había recibido el mensaje. Ella me aseguró que sí, que su madre estaba considerando sus opciones y que se comunicaría cuando estuviera lista. Mentiras. Todo eran mentiras. Sostuve esos papeles en mis manos y sentí que la rabia me quemaba por dentro. Pero no era una rabia explosiva. Era algo más peligroso. Era una rabia fría, controlada, que se convertía en determinación absoluta. Hice copias de todos los documentos. Organicé todo en una carpeta. Fechas, pruebas, testimonios escritos del abogado. Era un caso perfecto. Indefendible. Pero aún necesitaba más. Necesitaba entender por qué. ¿Por qué Ángela había hecho esto? ¿Solo por crueldad? ¿O había algo más? Decidí que era momento de hacer una visita. Pero no a Ángela. Todavía no. Primero tenía que hablar con alguien que pudiera darme información sin sospechar mis intenciones. Busqué en mi libreta el número de Dayana Galés, una prima lejana de Rodrigo, el esposo de Ángela. La había conocido en la boda y nos habíamos llevado bien. Era una mujer sencilla, trabajadora, que no tenía nada que ver con el mundo de pretensiones en el que vivían Ángela y Rodrigo. La llamé y le propuse que nos viéramos para tomar un café. Ella aceptó encantada. Quedamos de vernos 2 días después en una cafetería del centro. Cuando nos encontramos,
Dayana me recibió con un abrazo cálido. Ordenamos café y pan tostado. Hablamos de cosas triviales al principio. De su familia, de su trabajo como maestra de escuela. Después, con cuidado, empecé a dirigir la conversación hacia Ángela. ¿Cómo están los muchachos?, pregunté tratando de sonar casual. Dayana hizo una mueca. Ay, Alma, la verdad es que casi no los veo. Rodrigo se ha vuelto muy distante con la familia desde que se mudaron a ese departamento tan elegante. ¿Y Ángela? Bueno, ella siempre ha sido un poco complicada, ¿no? Le pedí que me explicara a qué se refería. Ella dudó un momento, como si no quisiera hablar mal de nadie. Pero eventualmente empezó a contarme. Mira, yo quiero mucho a Rodrigo. Es mi primo y creció conmigo. Pero desde que se casó con Ángela, todo cambió. Ella siempre quiso más. Más dinero, más estatus, más de todo. Convenció a Rodrigo de tomar trabajos que pagaban mejor, pero que lo tenían todo el tiempo estresado. Lo alejó de la familia porque decía que éramos muy simples para su nuevo estilo de vida. Continué escuchando sin interrumpir. Hace como 3 años, algo cambió todavía más. De repente tenían más dinero. Se compraron ese departamento lujoso, el auto nuevo, empezaron a viajar constantemente. Yo le pregunté a Rodrigo si le habían dado un ascenso grande en el trabajo. Él me dijo que sí, pero algo en su cara me hizo pensar que no era del todo cierto. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Hace 3 años? Sí, más o menos. Fue muy repentino. Un día estaban preocupados por el dinero y al siguiente ya tenían todo. Incluso hubo rumores en la familia de que tal vez habían recibido una herencia o algo así. Pero nunca nos dijeron nada concreto. Sentí que todo el rompecabezas encajaba. Hace 3 años y medio, Ángela recibió la llamada del abogado. Hace 3 años, de repente tuvieron dinero para cambiar su estilo de vida completamente. ¿Crees que usaron dinero que no era de ellos?, pregunté directamente. Dayana se encogió de hombros. No lo sé, Alma. Solo sé que algo no cuadraba. Y que desde entonces, Ángela ha sido todavía más arrogante con todos. Especialmente con la familia de Rodrigo. Nos mira como si fuéramos pobres que la avergüenzan. Le agradecí por su honestidad y pagué el café. Cuando nos despedimos, Dayana me dijo algo que me dio el último empujón que necesitaba. Alma, eres una mujer muy buena. Demasiado buena. No dejes que nadie se aproveche de ti. Ni siquiera tu propia hija. Volví a casa con la mente clara y el corazón frío. Ahora entendía todo. Ángela había usado el conocimiento de mi herencia para pedir préstamos. Para convencer a Rodrigo de gastar más. Para vivir por encima de sus posibilidades pensando que eventualmente, cuando yo muriera o cuando la herencia quedara perdida en trámites legales, ellos podrían reclamarla como mis herederos directos. Me había mantenido pobre y dependiente a propósito. Me había hecho sentir inferior a propósito. Todo para que cuando llegara el momento de reclamar ese dinero, yo no estuviera en posición de reclamarlo o ni siquiera supiera que existía. Era un plan perfecto. Cruel, calculador, pero perfecto. Excepto que ahora yo lo sabía todo. Pasé los siguientes días organizando mi estrategia. No iba a confrontarla todavía. Primero necesitaba que el dinero estuviera en mi cuenta. Necesitaba estar en una posición de poder absoluto. Mientras tanto, hice algo que nunca pensé que haría. Contraté a un investigador privado. Un hombre recomendado por el abogado Mesa. Le pedí que investigara las finanzas de Ángela y Rodrigo. Que me trajera pruebas de sus gastos, de sus deudas, de todo. Una semana después, el investigador me entregó un reporte completo. Y lo que vi me dejó sin aliento. Ángela y Rodrigo debían más de $150,000. Préstamos del banco, tarjetas de crédito al límite, deudas con amigos. Habían vivido años gastando dinero que no tenían, apostando a que eventualmente tendrían acceso a mi herencia. Pero eso no era todo. El investigador había encontrado algo más. Correos electrónicos entre Ángela y Rodrigo donde discutían qué hacer con el dinero cuando finalmente lo tuvieran. Cómo repartirlo. En qué invertirlo. Cómo asegurarse de que yo nunca me enterara de nada. En uno de los correos, Ángela escribía: mi madre es vieja y no sabe manejar dinero. Es mejor que ni se entere. Cuando muera, todo será nuestro de todas formas.
Mientras tanto, seguimos con el plan. Leí esas líneas una y otra vez. Cada palabra era una puñalada. Pero también era la prueba final que necesitaba. Guardé todo en mi carpeta. Las cartas del abogado. Los registros de llamadas. Las conversaciones con Dayana. El reporte del investigador. Los correos de Ángela. Era un caso perfecto. Indestructible. 2 días después recibí la llamada del abogado Mesa. El dinero estaba depositado en mi cuenta. $1.200.000. Más dinero del que jamás imaginé tener. Fui al banco ese mismo día. Confirmé que todo estaba ahí. Real. Tangible. Mío. Y entonces supe que era momento de actuar. Pasé 3 días planeando cada detalle del confronto. No quería hacerlo en un lugar público donde pudiera haber un escándalo. No quería hacerlo en su departamento lujoso donde ella se sintiera en control. Tenía que ser en mi casa. En mi territorio. Donde todo había comenzado. Decidí que sería una cena. Una cena como las que yo solía preparar cuando todavía creía que mi hija me amaba. Simple, íntima, familiar. Pero esta vez sería diferente. Esta vez, cada detalle tendría un propósito. El primer paso era lograr que viniera. Llevábamos casi un mes sin hablar. Ella no me había buscado ni una sola vez. Yo tampoco la había contactado. Pero ahora necesitaba que estuviera ahí. Tomé mi teléfono y le escribí un mensaje. Mantuve el tono neutro, sin emoción. Ángela, necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Podrías venir a cenar a mi casa este viernes? Es urgente. La palabra urgente haría que su mente volara. Probablemente pensaría que estaba enferma. O que necesitaba dinero. O que había algún problema que ella tendría que resolver. Cosas que la molestarían pero que no podría ignorar. Pasaron 2 horas antes de que respondiera. ¿Qué pasa, mamá? ¿Estás bien? Prefiero hablar en persona. ¿Puedes venir el viernes a las 7? Hubo otra pausa larga. Finalmente respondió. Está bien. Ahí estaré. Perfecto. Tenía 3 días para preparar todo. Fui al mercado y compré los ingredientes para hacer su comida favorita. Lentejas con chorizo. La misma que había preparado aquella tarde terrible cuando me dijo que nunca llegaría a su nivel. Quería que recordara ese momento. Quería que el olor, el sabor, todo le trajera de vuelta esas palabras. También compré una botella de vino. No de los baratos que yo solía comprar. Esta vez gasté $40 en una botella buena. El tipo de vino que ella bebía en sus cenas elegantes. Limpié la casa hasta dejarla impecable. Lavé las cortinas, pulí los muebles, até cada detalle. No porque quisiera impresionarla, sino porque quería que no hubiera ninguna distracción. Quería que toda su atención estuviera en mí y en lo que tenía que decirle. Preparé la mesa con cuidado. Mantel limpio, platos bien puestos, cubiertos alineados. En el centro coloqué un florero sencillo con flores del jardín. Nada ostentoso. Todo simple pero digno. En mi habitación, sobre la cama, coloqué la carpeta con todas las pruebas. La organicé en orden cronológico. Primero las cartas del abogado a mi dirección. Luego las dirigidas a Ángela. Después los registros de llamadas. El reporte del investigador. Los correos electrónicos impresos. Todo perfectamente ordenado y marcado con notas adhesivas para encontrar cada cosa rápidamente. También preparé las 5 cartas de Roberto. Las puse en un sobre aparte. Esas eran solo para mí, pero quería tenerlas cerca. Me daban fuerza. El jueves por la noche, ensayé mentalmente cada palabra que diría. No podía dejarme llevar por la emoción. No podía gritar ni llorar. Tenía que mantenerme firme, tranquila, en control absoluto. Porque la verdad era suficientemente poderosa. No necesitaba adornarla con lágrimas ni con rabia. Solo necesitaba presentar los hechos, uno por uno, y dejar que ella se ahogara en su propia mentira. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Me levanté temprano y empecé a cocinar. Las lentejas necesitaban tiempo. Corté las verduras con cuidado, doré el chorizo, dejé que todo se cocinara a fuego lento. El aroma llenó toda la casa.
Ese aroma que antes significaba amor y ahora significaba algo completamente diferente. A las 5 de la tarde ya tenía todo listo. La comida preparada, la mesa puesta, la carpeta con las pruebas escondida en mi habitación, pero lista para ser traída en el momento preciso. Me di un baño largo. Me puse un vestido sencillo pero elegante, de color café. Me recogí el cabello. Me puse los aretes de perlas que habían sido de mi madre. Quería verme como lo que era. Una mujer de 68 años con dignidad intacta. A las 7:10, escuché un auto estacionarse afuera. Miré por la ventana y vi a Ángela bajando de su carro. Venía sola. Rodrigo no estaba con ella. Mejor. Esto era entre ella y yo. Toqué el timbre. Respiré profundo 3 veces antes de abrir la puerta. Ahí estaba. Mi hija. Con su ropa de diseñador, su bolso caro, sus zapatos de tacón. Me miró de arriba abajo como siempre hacía. Con esa mezcla de lástima y desdén que ya me resultaba tan familiar. «Hola, mamá», dijo sin emoción. Pasó junto a mí sin siquiera darme un beso en la mejilla. Cerré la puerta despacio. Este era el momento. Todo por lo que había trabajado durante estas semanas se reduciría a esta noche. A esta conversación. A esta justicia silenciosa que había construido con paciencia y dolor. Ángela caminó hacia la sala y se detuvo al ver la mesa puesta. Frunció el ceño. «¿Lentejas con chorizo?», preguntó con tono de fastidio. «Mamá, ya te dije que estoy cuidando mi alimentación. No como estas cosas pesadas. Hoy sí las vas a comer», dije con voz tranquila pero firme. «Siéntate». Algo en mi tono la hizo voltear a mirarme. Por primera vez en años, vi una sombra de duda en sus ojos. Como si finalmente se diera cuenta de que algo había cambiado. De que yo había cambiado. Se sentó en la silla sin decir nada más. Yo me senté frente a ella. Serví la comida en silencio. Abrí la botella de vino y le serví una copa. Ella tomó un sorbo y alzó la ceja sorprendida. «Este vino es bueno. No sabía que tenías estos gustos». Sonreí sin decir nada. Todavía no era momento de hablar. Primero quería que comiera. Que se sintiera cómoda. Que bajara la guardia. Cenamos en silencio durante varios minutos. Ella revisaba su teléfono entre bocados. Yo la observaba con calma, grabando en mi memoria cada detalle de este momento. Porque sabía que después de esta noche, nada volvería a ser igual. Cuando terminamos de cenar, me levanté y recogí los platos sin decir palabra. Ángela seguía con su teléfono en la mano, tecleando mensajes como si estuviera en cualquier lugar menos en la casa de su madre. Serví café. Lo puse frente a ella y finalmente hablé. «Ángela, deja el teléfono. Necesito tu atención completa». Ella suspiró con fastidio, pero lo dejó sobre la mesa. Me miró con esa expresión de impaciencia que había perfeccionado a lo largo de los años. «¿De qué se trata todo esto, mamá? Ya estoy aquí. Ya cené. ¿Qué es tan urgente?» Me senté de nuevo frente a ella. Puse mis manos sobre la mesa. Respiré profundo. Hace algunas semanas encontré algo en mi armario. Una carta que tenía 4 años guardada ahí. Una carta del abogado Julio Mesa. Vi cómo su rostro cambiaba. Solo un poco. Un pequeño temblor en el párpado. Una tensión casi imperceptible en la mandíbula. Pero yo la conocía. Sabía leer cada microexpresión de su cara. «Julio Mesa», preguntó con voz cuidadosamente neutral. «No sé quién es ese». «Es el abogado que manejó la herencia de mi hermano Roberto. Mi hermano que murió hace 5 años en Houston y me dejó todo lo que tenía». Ahora sí había pánico en sus ojos. Trató de disimularlo, pero era demasiado tarde. Yo ya lo había visto. «Ah, ¿tenías un hermano? No lo sabía. Nunca me hablaste de él». «Te hablé de él muchas veces cuando eras niña. Roberto, mi hermano mayor. El que se fue a Estados Unidos cuando tú tenías 5 años». Ella se encogió de hombros. «No me acuerdo. De todas formas, ¿por qué me cuentas esto ahora?» Me levanté despacio. Caminé hasta mi habitación. Tomé la carpeta que había preparado. Regresé y la puse sobre la mesa frente a ella. «Porque quiero que veas algo». Abrí la carpeta. Saqué el primer documento.
La carta enviada a mi casa hacía 4 años. La puse frente a ella. Esta carta llegó a mi domicilio. El abogado Mesa intentó contactarme para informarme sobre la herencia de $1.200.000 que mi hermano me había dejado. Vi cómo tragaba saliva, cómo sus dedos se crispaban sobre la mesa. Pero yo nunca recibí esa carta. ¿Sabes por qué, Ángela? Ella no respondió. Solo me miraba con los ojos muy abiertos. Saqué el siguiente documento. La carta enviada a su dirección. El recibo de entrega con su firma. Porque 3 años y medio atrás, el abogado te contactó a ti. Te envió esta carta. Tú la recibiste. Aquí está tu firma. Y no solo eso. Él te llamó 2 veces. Habló contigo por teléfono. Te explicó todo sobre la herencia. Y tú le dijiste que me darías el mensaje. Mi hija. No. Yo no. Yo nunca recibí nada. Aquí están los registros telefónicos. 2 llamadas. Una de 6 minutos. Otra de 4. Aquí están las notas del abogado sobre lo que hablaron. Palabra por palabra. Puse los papeles frente a ella. Uno por uno. Metódicamente. Sin prisa. Ella intentó tomar los documentos, pero le temblaban tanto las manos que los dejó caer. Su cara había perdido todo el color. Continué. Y aquí está algo todavía más interesante. Saqué el reporte del investigador. Las deudas. Los préstamos. Los gastos excesivos que habían tenido en los últimos 3 años. Hace 3 años, de repente tú y Rodrigo empezaron a gastar mucho más dinero. Se compraron el departamento nuevo. El auto. Los viajes. Todo pagado con préstamos y tarjetas de crédito. Como si estuvieran apostando a que pronto tendrían mucho dinero disponible. Ángela se puso de pie bruscamente. Esto es ridículo. No tienes derecho a investigar mi vida privada. Tengo todo el derecho cuando descubro que mi propia hija me ocultó información sobre una herencia que me pertenecía. Que me mantuvo en la pobreza a propósito mientras ustedes vivían endeudados hasta el cuello esperando poder quedarse con mi dinero. Yo no hice nada malo, gritó ella. La voz finalmente quebrándose. Saqué los correos electrónicos impresos. El último golpe. Entonces explícame esto. Puse frente a ella el correo donde decía que era mejor que yo no me enterara de nada. Donde hablaban de esperar a que yo muriera para quedarse con todo. Ella leyó. Y mientras leía, vi cómo se derrumbaba. Como toda su arrogancia, toda su superioridad, se desmoronaba como un castillo de naipes. Se dejó caer en la silla. Se cubrió la cara con las manos. Mamá, yo, nosotros, estábamos desesperados. Rodrigo perdió su trabajo hace 3 años. Teníamos deudas. Cuando el abogado me llamó, pensé que podíamos usar eso. Que podíamos pedir préstamos contra esa herencia futura. Que tú nunca te enterarías y que cuando ya no estuvieras, nosotros podríamos pagar todo. Cuando ya no estuviera, repetí con voz helada. Cuando me muriera, ¿quieres decir? Ella sollozaba ahora. No fue por maldad. Fue por necesidad. Tú no entiendes la presión que teníamos. Las deudas. El estilo de vida que teníamos que mantener. ¿El estilo de vida? Mi voz subió de volumen por primera vez. Me dejaste vivir contando cada dólar, vendiendo mis cosas, preocupándome por llegar a fin de mes, todo para que ustedes pudieran mantener un estilo de vida que ni siquiera podían pagar. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. No, no lo sientes. Lo sientes porque te descubrí. Lo sientes porque ahora sabes que perdiste. Me puse de pie. La miré desde arriba. Esta mujer que había sido mi hija. Esta extraña que ya no reconocía. El dinero ya está en mi cuenta. Todo. Cada centavo. Y no verás ni un dólar de él. Ni ahora ni cuando me muera. Porque ya hablé con el abogado y cambié mi testamento. Todo lo que tengo se irá a organizaciones de caridad. Tú no tendrás nada. Ángela se puso de pie tambaleándose. No puedes hacer eso. Soy tu hija. Soy tu única familia. Tú dejaste de ser mi familia el día que decidiste que tu madre no merecía saber que su hermano había pensado en ella. Que le había dejado todo lo que tenía. Tú me robaste 3 años de tranquilidad.
Me robaste la oportunidad de saber que Roberto me amaba. Me robaste mi dignidad. Ella extendió las manos hacia mí. Por favor, mamá, podemos arreglar esto. Te lo pagaré todo. Te lo compensaré. No hay nada que arreglar. Quiero que te vayas de mi casa. Ahora. Pero mamá. Ahora. Mi voz resonó en toda la casa. Firme. Inquebrantable. Por primera vez en mi vida, no estaba rogando. Estaba ordenando. Ángela tomó su bolso con manos temblorosas. Caminó hacia la puerta deteniéndose una última vez. Vas a arrepentirte de esto. La única que va a arrepentirse eres tú. Porque ahora tendrás que vivir sabiendo que perdiste a tu madre no por pobreza ni por edad. La perdiste por codicia. Por crueldad. Por decisión propia. Abrí la puerta. Ella salió sin mirar atrás. Escuché su auto arrancar y alejarse. Cerré la puerta despacio. Me apoyé contra ella. Y entonces, solo entonces, dejé que las lágrimas cayeran. Pero no eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de liberación. Los días después del confronto fueron extraños. Me desperté esa primera mañana esperando sentir tristeza, arrepentimiento, tal vez culpa por haber sido tan dura con mi propia hija. Pero no sentí nada de eso. Sentí paz. Una paz profunda que no había experimentado en años. Me levanté, preparé mi café, me senté en el balcón y simplemente respiré. El aire de la mañana olía diferente. Más limpio. Como si algo pesado que había estado cargando finalmente se hubiera ido. Ángela intentó llamarme esa misma tarde. No contesté. Me mandó mensajes. No los leí. Al tercer día apareció en mi puerta tocando insistentemente. No abrí. Me quedé sentada en la sala, en silencio, esperando a que se fuera. Eventualmente lo hizo. Rodrigo también intentó contactarme. Me mandó un mensaje largo pidiendo perdón, diciendo que todo había sido un malentendido, que Ángela estaba deshecha, que por favor reconsiderara mi decisión. Bloqueé su número. No me interesaba escuchar más mentiras. No me interesaba darles otra oportunidad de manipularme. Había pasado la vida entera dando oportunidades, justificando, perdonando. Ya no más. Una semana después de aquella cena, llamé a Marta. Le pedí que viniera a mi casa. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba empezar a reconstruir las relaciones que realmente importaban. Cuando llegó, le conté todo. Cada detalle. La herencia, las mentiras de Ángela, el confronto. Marta me escuchó con los ojos cada vez más abiertos. Cuando terminé de hablar, se quedó en silencio un largo momento. Finalmente dijo: «Ay, Alma, lo siento tanto. Pero también me siento orgullosa de ti. Hiciste lo correcto». Lloró conmigo. Me abrazó. Y en ese abrazo sentí algo que no había sentido con Ángela en años. Amor verdadero. Sin condiciones. Sin juicios. En las semanas siguientes empecé a hacer cambios pequeños pero significativos en mi vida. Contraté a alguien para que arreglara las cosas de la casa que llevaban años rotas. La ventana del baño que no cerraba bien. La llave del fregadero que goteaba. El closet que necesitaba pintura. No porque tuviera que demostrarle algo a nadie, sino porque yo me lo merecía. Merecía vivir en una casa cómoda y bien cuidada. También empecé a comprarme ropa nueva. No ropa cara ni de marca, pero ropa bonita, de mi talla, de buenos colores. Ropa que me hacía sentir bien conmigo misma cuando me miraba al espejo. Me corté el cabello. Fui a un salón de verdad por primera vez en años, no a la señora de la esquina que cobraba $5. Gasté $40 en un corte profesional y mechas suaves. Cuando salí y me vi en el espejo del auto, casi no me reconocí. Me veía renovada. Anita y Celia, mis otras amigas, notaron los cambios. Me preguntaron qué había pasado. Les conté partes de la historia, lo necesario. Ellas me apoyaron sin hacer preguntas incómodas. Un mes después del confronto, tomé una decisión importante. Llamé al abogado Mesa y le pedí que me ayudara con algo. Quería donar $50,000 a un centro de ayuda para mujeres mayores en situación de abandono familiar. Mujeres como yo que habían sido olvidadas por sus hijos.
El abogado me ayudó con todos los trámites. La donación se hizo de forma anónima. No necesitaba reconocimiento público. Solo necesitaba saber que ese dinero ayudaría a alguien que lo necesitara. También decidí vender la propiedad en Houston que Roberto me había dejado. No tenía sentido mantenerla. La vendí por $350,000. Ese dinero lo invertí siguiendo los consejos de un asesor financiero que el abogado me recomendó. Por primera vez en mi vida, tenía seguridad económica. Podía dormir sin preocuparme por la renta, por la comida, por los gastos médicos. Era una sensación extraña y maravillosa al mismo tiempo. Pero el dinero no era lo más importante de todo esto. Lo más importante era que había recuperado mi dignidad, mi valor propio, mi voz. 2 meses después del confronto, Marta me invitó a una reunión en su casa. Dijo que había alguien que quería conocerme. Cuando llegué, me presentó a su sobrina Dayana y a los 2 hijos pequeños de Dayana. Niños de 6 y 8 años, llenos de energía y risas. Pasé la tarde jugando con ellos, contándoles historias, ayudándolos con un rompecabezas. Cuando me fui, Dayana me abrazó y me dijo, «Gracias por su tiempo, doña Alma». Los niños la adoraron. En el camino a casa, me di cuenta de algo. La familia verdadera no siempre es la de sangre. A veces es la que eliges. La que te elige a ti. La que te valora por quien eres y no por lo que puedes darles. Comencé a crear nuevas rutinas. Los martes iba a clases de tejido en el centro comunitario. Los jueves visitaba a Marta y cocinábamos juntas. Los sábados iba al mercado y luego me daba el lujo de desayunar en una cafetería bonita donde servían pan dulce recién hecho. Pequeñas cosas que me hacían feliz. Que me recordaban que valía la pena estar viva. Una tarde, 3 meses después de todo, estaba yo regando las plantas del jardín cuando escuché que alguien tocaba la puerta. Pensé que era Marta. Pero cuando abrí, me encontré con Ángela. Se veía terrible. Ojos hinchados, sin maquillaje, ropa arrugada. Nada que ver con la mujer impecable y arrogante que había sido. «Mamá», susurró. «Por favor. Necesito hablar contigo». Estuve a punto de cerrar la puerta. Pero algo en su mirada me detuvo. No era manipulación. Era dolor genuino. Desesperación real. La dejé entrar. Nos sentamos en la sala. Y ella empezó a hablar. Me contó que Rodrigo la había dejado. Que sus amigas elegantes habían desaparecido cuando supieron que tenían problemas de dinero. Que el banco estaba por quitarles el departamento. Que lo había perdido todo. Y que finalmente, en medio de toda esa ruina, se había dado cuenta de lo que realmente importaba. De lo que había perdido. No el dinero. A mí. A su madre. «No te estoy pidiendo dinero, mamá», dijo entre lágrimas. «Sé que no merezco nada de ti. Solo quiero que sepas que me arrepiento. De verdad me arrepiento. De todo. ¿Y qué entiendo si nunca puedes perdonarme?» La miré durante un largo momento. Esta mujer rota frente a mí. Mi hija. La niña que había cargado en brazos. La adolescente que había consolado. La adulta que me había traicionado. Y sentí algo que no esperaba. No era perdón. Todavía no. Pero era compasión. Me quedé mirando a Ángela durante lo que pareció una eternidad. Vi en sus ojos algo que no había visto en años. Humildad. Vergüenza real. Dolor genuino. Pero también vi algo más profundo. Vi a una mujer que finalmente había tocado fondo y que estaba empezando a entender el daño que había causado. «No sé si algún día podré perdonarte completamente», le dije con voz tranquila pero firme. «Lo que hiciste no fue un error. Fue una serie de decisiones conscientes y crueles que tomaste durante años. Me borraste de tu vida. Me ocultaste información que me pertenecía. Me trataste como si fuera una vergüenza». «Lo sé», susurró ella. «Lo sé y no tengo excusas. Estaba tan obsesionada con aparentar, con ser alguien importante, que olvidé quién era realmente. Olvidé de dónde venía. Te olvidé a ti». Las lágrimas corrían por su rostro sin control. Yo permanecí serena. Había llorado demasiado por ella durante años. Ya no me quedaban más lágrimas que darle. «El perdón no es algo que puedas exigir ni que yo pueda darte así como así», continué.
Es algo que se construye con el tiempo, con acciones, con cambios reales, no con palabras dichas en un momento de desesperación. Ella asintió. Entiendo. Y no espero que me perdones ahora. Ni siquiera sé si merezco otra oportunidad. Solo necesitaba que supieras que me di cuenta. Que entendí. Que perderte a ti fue peor que perder el departamento, el dinero, todo lo demás. Me levanté y caminé hasta la ventana. Afuera el sol empezaba a ponerse. Las sombras se alargaban sobre el jardín que yo misma había cuidado durante años. Ese jardín simple pero lleno de vida. Ángela, le dije sin voltear a verla, tú y yo necesitamos tiempo. Mucho tiempo. Y ese tiempo no puede empezar con mentiras ni con manipulación. Tiene que empezar con honestidad absoluta. Me volteé a mirarla. Si de verdad quieres reconstruir algo conmigo, tendrás que demostrarme con hechos que has cambiado. No voy a volver a ser la madre que lo justifica todo. La que acepta migajas de atención. La que se conforma con ser invisible en tu vida. Te entiendo, dijo ella. Y tienes razón. Todo el derecho de pedirme eso. Vas a tener que trabajar en ti misma. En tus valores. En tu forma de ver el mundo y a las personas. Porque la mujer que vino a mi casa hace 3 meses y me dijo que nunca estaría a su nivel, esa mujer no puede ser mi hija. Ya no quiero ser esa mujer, mamá. Te lo juro. Estar sola estos meses me hizo ver todo con claridad. Las amigas que tenía no eran amigas. El mundo en el que vivía era falso. Todo era apariencias y mentiras. Y yo me convertí en eso. En una mentira. Se quedó en silencio un momento. Luego agregó, empecé a ir a terapia. 2 veces por semana. Estoy trabajando en entender por qué hice lo que hice. ¿Por qué me alejé de ti? ¿Por qué te lastimé tanto? Me alegra escuchar eso, le dije sinceramente. Pero tienes que hacerlo por ti, no por mí. Tienes que sanar tus propias heridas antes de poder siquiera intentar sanar las que me causaste. Ángela se puso de pie. Entendió que la conversación había terminado por ahora. Caminó hacia la puerta lentamente. ¿Puedo volver a visitarte?, preguntó con voz pequeña. No ahora. Pero más adelante. Cuando haya trabajado más en mí. Cuando pueda demostrarte que estoy cambiando de verdad. Veremos, respondí. El tiempo lo dirá. Ella asintió y salió. La vi caminar hacia su auto, ya no el lujoso de antes, sino uno viejo y modesto. La vi subirse y alejarse. Y sentí algo extraño en el pecho. No era amor como antes. Pero tampoco era el dolor punzante que había sentido durante meses. Era algo intermedio. Una puerta que no estaba cerrada del todo, pero que tampoco estaba abierta. Los meses siguientes fueron de crecimiento personal para mí. Seguí construyendo mi nueva vida. Hice más amigas en las clases de tejido. Empecé a tomar clases de cocina internacional en el centro comunitario. Viajé por primera vez en mi vida. Un viaje sencillo a la playa con Marta y Anita. 3 días de arena, sol y risas. Me compré un teléfono nuevo con cámara buena. Empecé a tomar fotos de las cosas que me hacían feliz. Mis plantas. El amanecer desde mi balcón. Los platillos que cocinaba. Y por primera vez en años, yo también subí fotos a las redes sociales. No para presumir, sino para documentar mi vida. Mi vida real, simple, pero genuinamente feliz. Ángela me buscó 3 veces más en esos meses. Siempre con humildad. Nunca pidiendo dinero. Solo pidiendo tiempo. Conversaciones cortas. La oportunidad de demostrarme que estaba cambiando. Yo le daba ese tiempo en pequeñas dosis. Café de media hora. Una caminata por el parque. Conversaciones donde ella me contaba sobre su terapia, sobre los trabajos que había conseguido, sobre cómo estaba aprendiendo a vivir con menos y a valorar más. No sé si algún día volveremos a tener la relación que teníamos cuando ella era niña. Probablemente no. Demasiado ha pasado. Demasiado se rompió. Pero tal vez, con tiempo y trabajo real, podamos construir algo nuevo. Algo más honesto. Algo basado en respeto mutuo y no en obligación o culpa. Mientras tanto, yo seguí viviendo. No para ella. No esperando que volviera. Sino para mí. Descubrí que a los 68 años todavía había tanto por hacer.
tanto por disfrutar, tanto por vivir. El dinero de Roberto me dio seguridad, sí, pero lo que realmente me salvó no fue el dinero. Fue darme cuenta de mi propio valor. Fue entender que no tenía que mendigar amor de quien no sabía darlo. Fue aprender que estaba bien poner límites, que estaba bien decir no, que estaba bien elegirme a mí misma. Una tarde, casi un año después de todo, estaba yo sentada en mi jardín cuando recibí un mensaje de Ángela. Era una foto. En ella aparecía limpiando mesas en un restaurante pequeño. El mensaje decía: mi primer día en mi nuevo trabajo. No es glamoroso, pero es honesto. Gracias por enseñarme el valor del trabajo digno. Te amo, mamá. Miré esa foto durante largo rato. Vi a mi hija con un uniforme sencillo, sin maquillaje perfecto, sin accesorios caros. Y por primera vez en años, vi algo de la niña que había sido. La niña que me escribía cartas diciendo que quería ser como yo. No respondí de inmediato. Dejé que el mensaje reposara. Pero esa noche, antes de dormir, le escribí: me alegra verte trabajando con dignidad. Sigue así, paso a paso. Porque eso era lo que ambas estábamos haciendo. Caminando paso a paso hacia algo mejor. Hacia una versión de nosotras mismas que valiera la pena. Ella hacia la humildad. Yo hacia el empoderamiento. Y entendí algo fundamental. Que el amor verdadero no es sacrificarse hasta desaparecer. No es permitir que te pisoteen porque son familia. El amor verdadero también incluye amor propio. Incluye límites. Incluye la capacidad de decir esto no está bien y alejarte cuando sea necesario. Mi hermano Roberto me dio un regalo enorme con esa herencia. No solo el dinero, sino la oportunidad de descubrir quién era yo sin las cadenas de la necesidad. Sin el miedo de quedarme sola. Sin el peso de sentirme inútil. Me dio la libertad de elegir. Y yo elegí vivir. Elegí mi dignidad. Elegí mi paz. Hoy, cuando me miro al espejo, veo a una mujer completamente diferente a la que era hace un año. Veo arrugas, sí. Veo cabello canoso. Veo las marcas del tiempo. Pero también veo fuerza. Veo claridad. Veo una mujer que sabe lo que vale y que no va a dejar que nadie le diga lo contrario nunca más. Mi vida no es perfecta. Todavía hay días difíciles. Todavía hay momentos en que duele recordar todo lo que pasó. Pero también hay días hermosos. Días llenos de risas con mis amigas. Días de proyectos nuevos. Días de simplemente existir en paz. Y eso, descubrí, es más valioso que cualquier departamento lujoso o cualquier foto perfecta en redes sociales. La paz. La autenticidad. El derecho de vivir tu vida en tus propios términos. Así que a ustedes que están leyendo esto, a todas las mujeres que han sentido que alguien intentó borrarlas de su propia historia, les digo esto: no permitan que nadie les robe su valor. No importa si es un hijo, un esposo, un amigo. Si alguien te hace sentir pequeña, invisible, insignificante, aléjate. Reconstrúyete. Descubre quién eres sin ellos. Porque al final, la única aprobación que necesitas es la tuya propia. Y créeme cuando te digo que recuperar tu dignidad es el mejor regalo que puedes darte. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que alguien intentó borrarte de tu propia historia? ¿Qué hiciste al respecto? Me encantaría leer tu historia en los comentarios.